Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Les habla Marjorie Blanco. Eh, Soy de la ciudad de Murcia. Hago parte de Lámpara Encendida y soy una colaboradora de la Fundación Sanando Heridas. Hoy tengo un estudio bíblico sobre la vida de Lidia, quién fue Lidia, el papel importante que ella tuvo en el Evangelio aquí en Europa. Y miraremos todos estos acontecimientos basados en Hechos de los Apóstoles 16, desde el 11 al 15. Y mi estudio bíblico dice que Lidia, el corazón que Dios abrió para abrir las puertas de Europa. Entonces haremos una pequeña narrativa de quién fue Lidia. Lidia fue una de las mujeres más influyentes del cristianismo primitivo. Su conversión marcó el inicio de la iglesia en Europa y convirtió su hogar en el primer centro de reunión de los creyentes en aquel continente. Lucas no dedicó muchas palabras para describirla, pero las que describió revelan el gran corazón de una mujer extraordinaria, piadosa, trabajadora, generosa y completamente transformada por el Evangelio. Entonces, dice mi estudio que el Señor también te puede llamar a ti. No solamente el Señor llama a sacerdote, el Señor llama a profeta, el Señor llama el Señor llama a personas influyentes para que nosotros podamos expandir su reino. Y aquí el Señor hace un llamado a algunos personajes y el Señor hace el llamado también a los pecadores, a los ricos. El Señor te puede utilizar a ti también. Y haremos este estudio en este aspecto de lo que el Señor hizo con Lidia. ¿Y quién era Lidia? Lidia era una comerciante y así como les digo, el Señor no solamente ha llamado a personas influyentes del cristianismo en la Biblia, el Señor te puede también llamar a ti. El Señor puede llamar a un profesional, a un médico, a un carpintero, a un zapatero. El Señor puede llamarte. El Señor puede tocar tu corazón para el servicio del reino. Entonces nos ponemos un poquito en el contexto de que Lidia era una comerciante comercializaba púrpura, comercializaba tejidos de gran valor, porque no todo el mundo se podía colocar un atuendo de los que Lidia elaboraba, que Lidia tinturaba. Lidia tinturaba estas prendas y ella era artesana y ella aprendió el arte de la púrpura. ¿Y cómo obtenía Lidia esta púrpura? Esta púrpura la obtenía Lidia de miles de moluscos para poder sacar esa tintura y hacer todo lo que era túnicas artesanales que solamente la podían llevar las personas adineradas, las personas de grande estatus. Había una ley que también prohibía de que personas como tú y yo, como personas del común, la pudieran obtener, pero solamente estas personas eran quienes tenían ese privilegio de obtener estas elegantes túnicas
que Lidia elaboraba. Y entonces dice la historia que Lidia era una comerciante muy pudiente. Lidia se relacionaba mucho con muchos artesanos, gente de alto standing relacionado con su trabajo y la venta de sus productos. Entonces vemos que Lidia tenía esa influencia en su gremio, ¿no? En la ciudad donde ella estaba como comerciante. Y vemos que Lidia, la historia demuestra que Dios también la llamó a ella. Lidia poseía un éxito económico. No estaba reñido con una vida profunda espiritual, porque Lidia vivía en esa zona donde prácticamente había mucha idolatría en cuanto a su adoración, pero Lidia tenía una inquietud muy importante, que es que Lidia, a pesar de que no era judía, pero tenía esa inquietud de que querer aprender sobre el Evangelio. Y vamos a saber por qué ha sucedido este acontecimiento, en quién era Lidia, ¿no? Y todo comienza cuando Pablo hace un viaje misionero hacia Macedonia, hacia Europa, porque Pablo predicaba en Asia Menor. Pablo quería fortalecer las iglesias, el Evangelio, lo quería dejar fortalecido en esa región de Asia Menor. Y en ese viaje misionero que Pablo tuvo, Pablo, llegando la noche, tuvo una visión de un hombre macedonio que le pedía que le ayudara y que llegara a Macedonia. Pero vamos a ver por qué Pablo no pudo realizar exactamente la visión que él tuvo con ese hombre macedonio. Y era que el Espíritu Santo se lo impedía. Pablo estaba convencido que él tenía que hacer realidad esa visión, pero el Espíritu Santo se lo impidió 2 veces, porque solamente Dios sabía cómo podía redirigir esa soberanía que estaba impuesta por Dios, y no en la ciudad de Macedonia con el hombre macedonio que Pablo había visto en su visión, sino con una mujer en la cual el Señor abriría su corazón. Entonces, dice el estudio que Pablo se dirigió hacia Bitinia, pero que el Espíritu Santo no se lo permitió. Dice que durante la noche Pablo vio al hombre macedonio. Esta visión marcó un momento decisivo en la historia de la iglesia, pues fue el llamado de Dios para llevar el Evangelio desde Asia hacia Europa. Lo que parecía un simple cambio de itinerario se convirtió en un acontecimiento trascendental para la expansión del cristianismo. Este equipo estaba conformado de 4 misioneros, ¿no? Entre ellos estaba Pablo, Sila, Timoteo y Lucas. Ellos todos cruzaron al mar Egeo, y llegando a la ciudad de Filipo, una importante colonia romana en Macedonia. Filipos era una ciudad estratégica, orgullosa de su ciudadanía romana y situada sobre la célebre vía Enantia, la principal ruta comercial entre Oriente y Occidente. Era un centro económico
era un centro militar y de una gran cultura con mucha relevancia. No era casualidad que Dios eligiera esa ciudad. El Evangelio suele comenzar su expansión en lugares estratégicos que solamente Dios lo sabe, y Dios nos llama a esos lugares para alcanzar a muchas personas desde allí. Lo sorprendente es que el primer corazón europeo abierto al mensaje de Cristo no fue el hombre macedonio en la visión de Pablo, sino una mujer llamada Lidia. Ahora dice la escritura, Lidia, una mujer de Tiatira. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y eso lo encontramos en Hechos 16:14. Lidia procedía de la ciudad de Tiatira, una ciudad ubicada en la región de Libia, en el occidente de Asia Menor. Actualmente queda el país de Turquía. Era conocida por su gremio de artesanos y especialmente por la fabricación y comercialización de tejidos teñidos de púrpura. La púrpura era uno de los productos más exclusivos del mundo antiguo. Su elaboración requería un proceso complejo y costoso, pues el tinte se obtenía de miles de moluscos, de moluscos marinos del género Murés, para producir una cantidad pequeña de colorante que era necesario para convertir la púrpura en un símbolo de lujo, prestigio y poder. Por esta razón, las prendas teñidas en púrpura eran utilizadas por empresarios, por gobernadores, altos funcionarios, miembros de la aristocracia. Todos estos tenían un poder adquisitivo, que había una ley que prácticamente les impedía a una persona del común, llamemos una persona pobre, ¿no? Que no podían utilizar estas clases de prendas, porque solamente la podían utilizar estas personas de alto standing, de un poder social económico muy alto. Y vemos que Lidia estaba relacionada con todas estas personas de este nivel económico, ya que su actividad comercial le permitía estar rodeada, era como una de las personas influyentes en su gremio, en la zona donde ella laboraba. Lidia gozaba de compañerismo, el reconocimiento de sus compañeros de trabajo, quienes la conocían. Lidia tenía un poder adquisitivo, ya que comercializaba estas telas, estos tejidos elaborados, y que le permitía a ella tener una calidad de vida mejor. Lidia fue una persona muy responsable, porque Lidia también era responsable con su negocio, pero también era responsable con su hogar. Era una mujer adoradora de conocer plenamente a Cristo. Lucas añade un detalle muy significativo. Lidia era adoradora del Señor. Esta expresión designaba a una persona no judía, que sin convertirse plenamente al judaísmo mediante la circuncisión,
había abandonado la idolatría y adoraban al Dios de Israel. Frecuentaba la enseñanza de las Escrituras y participaba en la oración y buscaba sinceramente la verdad. Vemos que Lidia tenía ese amor por conocer del Señor, por aprender del Evangelio, que Lidia también lo ponía en práctica en su hogar, con su familia. Lidia era importante, tenía hambre de Dios. Antes de conocer el Evangelio, había un deseo genuino en acercarse al Señor, pero todavía necesitaba escuchar el mensaje de Jesucristo. Su religiosidad no era suficiente, requería el encuentro con el Salvador. Y ahí miren todo como cuando el Señor llega a tu vida y el Señor te hace llamado. Nosotros tenemos que tener dispuesto el corazón para que Cristo y el Espíritu Santo trabajen en nosotros, trabajen en esa transformación que el Señor ha hecho. Es un privilegio, ¿no? Cuando el Señor nos llama y tenemos ese deseo y esa hambre de querer aprender sobre el Evangelio. Ese es el llamado que el Señor quiere. Porque el Señor quiere que tú y yo abramos el corazón. No simplemente nos quedemos con la palabra aprendida para nosotros. No, el Señor quiere que tú y yo expandamos ese conocimiento del Evangelio, que su reino siga. Y pasaron más acontecimientos con esta mujer llamada Lidia, porque Lidia, dice la palabra que cuando Pablo y sus compañeros misioneros, quienes le acompañaron en este segundo viaje, llegaron a Filipo y estando allí se dieron cuenta de que había mujeres que se reunían, una cantidad de mujeres que se reunían a la orilla del río para hacer la oración. Pablo, cada vez que llegaba a una ciudad, él buscaba una sinagoga, pero era tan reducido el grupo de judíos en esa ciudad de Filipo que para tener una sinagoga tenían que tener 10 hombres que fueran judíos y que hubiera un quórum para formar una sinagoga. Y Pablo se dio cuenta que estas mujeres se reunían el día de reposo, un sábado, y Pablo se acercó a donde estaban ellas y empezó a predicar. Ahí es donde el Señor hace ese llamado, porque el Señor tomó a esta mujer, tomó a Lidia y abrió el corazón, el pensamiento, para que fuera la mujer que prestara atención al Evangelio, a lo que Pablo predicaba sobre Jesús. Cómo Jesús revivió, nació, fue crucificado. Pablo hablaba del Señor, de la venida de Él. Entonces miremos cómo Dios hizo todo esto y que escogió a una mujer. La escogió, no era judía, pero ella tenía amor al Señor. Lidia le tenía temor al Señor. Lidia respetaba. Lidia quería tener conocimiento de la palabra. Ella se sentía vacía, porque sabemos que en Macedonia y en el Imperio Romano ellos adoraban, ellos hacían idolatría, pero no le hacían la idolatría al Señor. Entonces se dice que Lidia fue bautizada y con Lidia se bautizó toda su familia. Y dice la palabra también que Lidia en el versículo 15 dice de Hechos 16
Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Lidia anhelaba de seguir alimentando la palabra en su casa. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Que Lidia recibió la conversión al Señor. Fue bautizada, ella y su familia. Lidia ofreció su casa, la ofreció, y todos los recursos económicos que ella tenía para seguir, para todos los misioneros que siguieran expandiendo la misión que Dios había puesto en cada uno de ellos, y era que la expansión de la palabra. Lidia se convirtió en el primer centro donde se reunían todos los creyentes de la palabra de Dios. Y vemos que este viaje que habían hecho estos misioneros trajeron el acontecimiento más importante, porque Lidia se convirtió en el centro de Filipo, ofreciendo su hogar, ofreciendo sus recursos económicos para la misión del evangelio, para su expansión. Entonces Lidia no se quedó para ella con todo lo que el Señor había hecho con su corazón, para algo personal, ¿no? Lidia ofreció todo lo que tenía para esas misiones que vendrían después, para que el reino de Dios pudiera entrar en Europa. Y así fue. Y Lidia fue la primera mujer que el Señor abrió su corazón para el evangelio en Europa. Lidia recibía a todos los misioneros, a la gente, a todos los creyentes de la palabra del Señor, porque Lidia no predicaba, pero Lidia patrocinaba a la misión del Señor con todos sus recursos, más ella y su familia. Y se dice que en todas esas áreas de ahí de Filipo fue creciendo la expansión del reino de Dios. Entonces vemos, mis queridos hermanos, de que el Señor puede quitar ese corazón endurecido y poner un corazón de carne. El Señor te puede transformar a ti, a mí, a todos nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. Que el Evangelio, que seamos nosotros una Lidia en nuestras casas, que ofrezcamos todo lo que tenemos para el servicio del Señor. El Señor te puede llamar a ti. El Señor te puede asignar una misión. El Señor puede tocar tu corazón si tú le permites al Espíritu Santo entrar y morar. Entonces, seamos esa Lidia que el Señor en la actualidad quiere. No nos quedemos solamente con lo que estamos aprendiendo para nosotros mismos. No. El Señor quiere esa generosidad. Que el Evangelio comience desde nosotros, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Nosotros tenemos que ser esa imagen del cristianismo, de esa transformación de que Jesús puede hacer en tu corazón, tanto contigo como conmigo. Y el que aún todavía no ha recibido la palabra, pueda darse cuenta que Jesús existe, que Jesús puede cambiar tu vida, que el Señor te puede hacer el llamado a ti. Seas profesor, seas zapatero, seas humilde, seas pobre,
seas rico, seas que tengas una profesión, sea la profesionalidad que tú tengas, el Señor va a hacer su llamado y el Señor solamente sabe en qué momento lo está haciendo. Y nosotros ahora en este momento que estamos haciendo este estudio evangélico sobre la vida de Lidia, estamos evangelizando. Porque estamos dando a conocer quién fue ella realmente, qué fue lo que hizo Dios con ella. Ella tenía ese deseo de seguir conociendo de la expansión del reino de Dios, del conocimiento, de la palabra, que la palabra la llenara, porque Lidia era una mujer que tenía respeto a Dios, pero Lidia era una mujer que estaba vacía, pero era temerosa del Señor. Y ella no se quedaba solamente con lo que ella tenía de conocimiento y lo que ella veía en las personas judías que estaban a su alrededor. Acuérdense que ella era artesana, ella era comerciante, ella se movía en todo ese gremio donde ella trabajaba, pero nuevamente les digo, Lidia no era predicadora. Lidia fue quien apoyó económicamente con recursos la misión de la expansión del Evangelio en Europa. Entonces vemos que Lidia era una mujer hospitalaria. La hospitalidad se le convirtió a Lidia como un ministerio. Dice el estudio que tras su bautizo, Lidia dijo a Pablo y a sus compañeros: con esta invitación su hogar se convirtió en un lugar de descanso para los misioneros. Vemos que Lidia no le importaba arriesgarse. Ya sabemos que el cristianismo en esa época era muy perseguida, porque Roma solamente buscaba la paz de su imperio, pero no quería que se conocieran de otras religiones que no fuera la de ellos. Entonces el cristianismo fue muy perseguido, tanto así que Pablo fue encarcelado con sus compañeros. Entonces dice que la hospitalidad dejó de ser una simple cortesía para convertirse en un auténtico ministerio. Miren la bondad de Lidia, cómo se convirtió. Esta actitud armoniosa, con numerosos textos bíblicos, epístolas a los Hebreos 13:2, exhorta: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Del mismo modo, primera epístola de Pablo 4:9 anima a practicar la hospitalidad sin murmuraciones. La casa de Lidia dejó de ser solamente una vivienda para convertirse en el instrumento del reino de Dios. Allí se fortaleció la primera comunidad cristiana europea. Esto muestra que Dios puede transformar un hogar común en un lugar donde su presencia, su palabra y su pueblo sean edificados. Vamos a hacer una pequeña reflexión de la vida de Lidia. Nos enseña que Dios no llama únicamente a quienes ejercen ministerios visibles, también llama a empresarios, profesionales, comerciantes, personas con recursos, para que todo lo que poseen sean consagrados a su servicio. El Señor no rechazó la capacidad empresarial de Lidia, por el contrario, la redimió y la puso al servicio del Evangelio. Entonces, ¿cómo aplicamos esta práctica? Cada creyente puede preguntarse: ¿qué casa ha puesto Dios en nuestras manos? No se trata únicamente de una vivienda física. Puede ser un negocio, una oficina, una consulta, un aula de estudio.
o cualquier espacio donde sea posible reflejar el amor de Cristo. Lidia utilizó lo que tenía para servirle al reino y abrió las puertas de su hogar para que otros conocieran al Señor. Su ejemplo desafía a vivir una fe que no se limita a creer, sino que transforma la manera de administrar los recursos, de recibir a los demás y participar activamente en la expansión del Evangelio. La historia de Lidia demuestra un corazón abierto por Dios puede convertirse en una puerta abierta para que muchos más encuentren la salvación. Entonces, mis hermanos, yo le voy a leer un pedacito de un texto bíblico en Romanos 10:9, y dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, hermanos, no nos quedemos simplemente con lo aprendido, ¿no?, sobre el Evangelio de Cristo, el Evangelio que traspasa fronteras, que cambia y transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, que el Señor nos exhorta, nos invita a que seamos unas Lidias, que abramos nuestro corazón y entendimiento para el conocimiento y la expansión de la palabra del Señor. Nuevamente les digo, el Señor ha obrado en mí. Y yo tengo con mis propios recursos de que ponerlo al servicio del ministerio que Dios te haya asignado a ti, a mí, lo que el Señor haya puesto en tu corazón, ¿no? Es lo que nosotros vamos a dar. El Señor te invita a que lo busques, a que su palabra y lo que hemos aprendido no solamente quede en nuestro hogar, no solamente quede en nuestra familia, sino que lo compartamos. Que seamos instrumento de su palabra, y que lleguemos a las naciones. Ese es el deber que el Señor nos pide, que utilicemos todos los medios. Si tú tienes medios económicos y tú puedes hacer la obra misionera, tú lo haces. Si el Señor te ha llamado a eso, hazlo. El Señor ve tu corazón, y cuando nuestro corazón está basado en la fe y creer en el Señor nos bendice. Bendice tu casa, bendice tu familia, bendice tu economía. Entrégate al Señor. Búscale de día, de noche. Abre tu corazón y dile: Señor, aquí estoy para ti, para que tú entres en mí y transformes aquello, Señor, que no te agrada. Y yo hoy te quiero conocer, Jesús. Hoy te quiero conocer. Quiero caminar contigo. Permite que Cristo entre en ti. Que Cristo entre. No sabes lo maravilloso. El mundo no te está ofreciendo nada que tú no hayas vivido. Has vivido sufrimiento, has vivido dolores, enfermedades. Pero en Cristo nos fortalecemos. Cristo nos ha limpiado de aquel pecado que nosotros hemos arrastrado por años. Cristo se lo llevó a la cruz. Él fue crucificado tanto por ti como por mí. Y nuestros pecados quedaron en la cruz del madero. Entonces hoy te invito, hermano, a que abras tu corazón, te entregues a Cristo, y si no lo has conocido, abre tu Biblia
Y si no sabes hacerlo, hazlo. Dile, Señor, guíame. Guíame, quiero conocerte a través de la palabra. Permite, Señor, que yo tenga conocimiento y hambre y sed de tu palabra. Que nada permita, que nada me impida llegar a ti y ser transformado. Y ser como esa Lidia que tú abriste el corazón, Señor, para expandir su reino. Que no solamente mi reino o mi ministerio quede en mi casa, sino que yo tenga conocimiento para expandir tu palabra, Señor, ahí donde yo esté, donde yo vaya, hacia las personas que tú coloques en mi corazón, que yo pueda llegar a ellos, Señor. Gracias, bendito Dios, por la obra que tú estás haciendo en este ministerio de lámpara encendida. Señor, porque aquí vemos cómo tú te edificas, cómo tú transformas. Señor, que a través de la palabra nosotros seamos salvos. Y que seamos instrumentos para el reino. Que tu palabra, nosotros nos alimentemos y seamos testigos, Señor, de cómo tu amor ha llegado a cada uno de nosotros y lo que ha hecho en nosotros y lo que ha hecho en nuestras casas y en nuestra familia. Te invito de verdad, de corazón, a que busques a Cristo. Te enamores de Cristo y te apasiones por la palabra de Cristo. Cristo es el único que puede transformar y cambiar tu vida. Él es el único que puede llegar a tu corazón. Pero si tú lo invitas. Cristo no busca solamente a los enfermos de hospitales. Cristo busca al pecador, al enfermo de corazón, al que está sumido en los miedos, en los temores, en las angustias. En Cristo nos fortaleceremos. Y Cristo nos ama tanto que el Señor, aunque tú no seamos agradecidos con todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y no lo reconozcamos a Él, Él no va a llegar a ti. Él no va a llegar a ti si tú no abres tu corazón, porque Él quiere tu humildad. Y todo lo que posea, darle gracias al Señor porque Él es quien te lo ha dado. El Señor ha renovado tu fuerza. Cada día cuando te acuestas, cuando te levantas, dale gracias al Señor. Dale a Él la gracia, la honra y la gloria sea para Cristo. Porque solamente Él es el que lo puede hacer. Así que, mis hermanos, gracias por esta enseñanza que el Señor hoy ha dado en mi vida para yo compartirla aquí en Lámpara Encendida. Y gracias por el espacio que la Fundación Sanando Heridas me ha invitado para que yo, con mi propio conocimiento, pueda darle a ustedes una enseñanza más de las mujeres que participaron en la Biblia. Y un poquito, porque la historia de Lidia era corta, pero muy significativa. El amor, la obediencia, la bondad, la hospitalidad, la generosidad, estuvo basada en Lidia, en esa mujer que el Señor utilizó para que el reino de Él fuera expandido en Europa. Después de 100.000 años fue cuando pasó al continente americano. Pero aún así, Cristo vive en ti y en mí. Y vivirá en nosotros siempre y cuando nosotros permitamos que el Espíritu Santo sea quienes entren, renueve, cambie y transforme. Así que muchas gracias, Fundación Sanando Heridas, al Ministerio de Lámpara Encendida. Gracias por esta oportunidad que tú me has dado. Mi nombre es Marjorie Blanco y aquí estaremos en otra invitación más que nuestra directora Arlea Rieta haga a través del Espíritu Santo. Seamos llamados cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Amén y amén.